Buenas tardes, soy la cadete de quinto año del Servicio de Sanidad Naval, estudiante de Medicina, Pérez Valencia Rocío, y les voy a exponer mi tema del protocolo de investigación tipo tesis, que es etiología y características clínicas de la epilepsia farmacoresistente diagnosticada en adultos atendidos en el Centro Médico Naval durante el periodo del 2014 al 2020. Mi asesor clínico es el capitán de corbeta, Servicio de Sanidad Naval, médico cirujano naval, neurólogo, Sebastián Gutiérrez Casillas. Y mi asesora metodológica es la doctora en ciencias, Cindy Rodríguez Vandala. En el año 2014, la Liga Internacional contra la Epilepsia, la ILAE, presentó una definición clínica operativa de la epilepsia con el fin de involucrar algunas situaciones que no se habían contemplado previamente en su antigua definición. En esta nueva actualización establece que para que exista la epilepsia debe existir al menos 2 crisis no provocadas o reflejas con más de 24 horas de separación, una crisis no provocada o refleja y una probabilidad de presentar nuevas crisis durante los 10 años siguientes similar al riesgo general de recurrencia, que es al menos el 60% tras la aparición de 2 crisis no provocadas. Y por último, el diagnóstico de un síndrome epiléptico, que el síndrome epiléptico es un conjunto de síntomas que incluyen crisis epilépticas y que se agrupan en función de unos signos y patrones comunes como la edad de aparición, y es más común en niños, y estos se presentan también el mismo tipo de crisis, a la misma edad, reaccionan de la misma manera a los medicamentos. Y estos tipos de síndromes, los más comunes, son el síndrome de West, el síndrome de Lennox-Gastaut, el síndrome de ausencia infantil, la epilepsia rolándica, entre otros. Existen situaciones en donde las crisis pueden ser provocadas o en respuesta a estímulos externos. Estas crisis aparecen de manera transitoria y no se vuelven a presentar nuevamente y por lo tanto se consideran como diagnóstico de epilepsia. Las crisis provocadas son sinónimo de crisis reactivas, ya que se presentan como reacción a un estímulo que también pueden llamarse crisis sintomática aguda. Las crisis epilépticas pueden presentarse como respuesta a un estímulo externo, pero cuando esta respuesta sucede de manera recurrente se convierte en un diagnóstico de epilepsia, mismo que se corrobora con otros estudios complementarios, como pueden ser el electroencefalograma, una tomografía de cráneo, entre otros estudios. De esta manera, se puede establecer que un paciente que sufrió una crisis epiléptica durante un proceso infeccioso, por ejemplo, y elevó su temperatura corporal a 39 grados centígrados, no presenta un diagnóstico de epilepsia. Por otro lado, un paciente que presenta crisis epilépticas cada vez que se encuentra bajo estrés, con destellos luminosos o simplemente cuando no tiene un buen descanso, es un paciente que padece epilepsia. A pesar de ser provocadas por un estímulo, existe la tendencia a responder de manera recurrente con crisis epilépticas, lo cual es la idea conceptual de la definición. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud dice que la epilepsia es una enfermedad cerebral caracterizada por una actividad eléctrica anormal que provoca convulsiones o comportamientos y sensaciones inusuales y a veces también provoca la pérdida de la conciencia. Tiene graves consecuencias neurológicas y sociales y además es una causa importante de la carga mundial de morbilidad. Bueno, en esta lámina podemos observar la clasificación que hizo la ILAE en el año 2014, en la cual toma en cuenta 3 parámetros diferentes que son muy importantes. Toma en cuenta primero los tipos de convulsiones, que pueden ser focales, generalizados o desconocidos. También toma en cuenta los tipos de epilepsia, que puede ser también focal, generalizada, puede también ser combinada generalizada focal o desconocida, y los síndromes epilépticos que ya habíamos explicado anteriormente. También toma en cuenta la etiología. La etiología puede ser de 6 tipos diferentes. Puede ser estructural, genética, infecciosa, metabólica, inmunológica y desconocida.
Dentro de la epidemiología tenemos que, según la Organización Mundial de la Salud, existen en todo el mundo aproximadamente 50 millones de personas que padecen epilepsia. De esta población, cerca de un tercio se encuentran establecidos en países de ingresos medianos o bajos, lo que la convierte pues, en uno de los trastornos neurológicos más comunes. Además, se calcula que cada año se suman 2.4 millones de casos nuevos. De estos pacientes, 5 millones aproximadamente viven en Latinoamérica y el Caribe, en donde la mayoría pues, no tiene acceso a los tratamientos adecuados para esta enfermedad, además de ser víctimas de discriminación y violencia debido a la estigmatización de este padecimiento. Cerca del 80% de los pacientes que padecen epilepsia viven en países de ingresos bajos y medianos. Se estima que el 50 al 75% de las personas con epilepsia no tienen acceso al tratamiento para esta enfermedad, ocasionando graves daños a su salud, comorbilidades y pérdidas a la economía. Aproximadamente un tercio de la población afectada con esta enfermedad presenta resistencia a uno o más de los fármacos utilizados para su tratamiento. En México, aproximadamente 2 millones de personas padecen esta enfermedad. La epilepsia farmacoresistente es una condición que está definida por la Liga Internacional contra la Epilepsia como la persistencia de las crisis epilépticas a pesar de haber utilizado ya al menos 2 tratamientos con fármacos antiepilépticos apropiados y adecuados, esto con respecto al tipo de epilepsia que padece el paciente. En un estudio realizado en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, se detectó que la frecuencia de la farmacoresistencia en la población analizada fue del 56% y se relacionó mayormente con el antecedente familiar como un determinante para la farmacoresistencia, es decir, como una etiología genética, así como la hipoxia perinatal. Bueno, dentro de nuestro planteamiento del problema, tenemos que la epilepsia es la causa de la pérdida de más de 13 millones de años de vida ajustados en función de la discapacidad. Asimismo, existe pues también una pérdida económica elevada debido a la larga evolución de la enfermedad y los costos del tratamiento y la falta de productividad de los pacientes. Actualmente, como ya habíamos mencionado, México tiene 2 millones de pacientes que padecen esta enfermedad y pues las cifras no son claras con respecto al porcentaje que corresponde a las epilepsias farmacoresistentes, ni mucho menos a la clasificación de estas últimas. Además de pues, tener una base de datos con esta información, será de gran utilidad para el médico a la hora de tomar las decisiones para el bien del paciente, mejorando la atención, disminuyendo el tiempo perdido y todos los eventos que con ello pues, se pueden desencadenar. Por lo tanto, mi pregunta de investigación es la siguiente. ¿Cuál es la etiología y características clínicas más frecuentes de los pacientes adultos con epilepsia farmacoresistente del Centro Médico Naval? Y mi hipótesis es la siguiente. La etiología y las características clínicas de la epilepsia tienen una relación directa con la presentación de la farmacoresistencia. Ahora bien, dentro de mi justificación, pues la epilepsia es una enfermedad neurológica con un gran impacto en todo el mundo. Según la OMS, cerca del 80% de las personas con epilepsia viven en países de ingresos bajos y medianos, que es al tipo de países que pertenece México, donde el déficit terapéutico supera el 75% en la mayoría de los pacientes de ingresos bajos y el 50% en la mayoría de los ingresos de los países con ingresos medianos. Hasta el 40% de estos pacientes con reciente inicio de epilepsia no responden a los tratamientos disponibles en el sector salud y debutan así con epilepsia farmacoresistente. La epilepsia puede llegar a ser una enfermedad incapacitante y pues es motivo de estigmatización y pobreza. Por tal motivo, es de suma importancia investigar al respecto y conocer a profundidad esta enfermedad con el propósito de poder desarrollar alternativas para los pacientes y mejorar su calidad de vida. Actualmente no se ha realizado ningún estudio en la población naval sobre epilepsia, por lo que esta investigación pues, es de vital importancia.
Tampoco existe un censo acerca del sitio anatómico que tiene mayor prevalencia de las epilepsias farmacoresistentes y el tipo de epilepsia más común en estos casos. Por lo tanto, es necesario realizar un estudio al respecto con la finalidad de proporcionar al médico tratante un panorama real de esta situación y facilitarle la toma de decisiones con respecto al tratamiento, mejorando directamente la calidad de vida de los pacientes y, por supuesto, la de los familiares, además de ahorrar tiempo y recursos de la institución, haciendo más eficaces estos tratamientos. Y de esta manera el Centro Médico Naval hace una importante aportación al área de investigación, pudiendo servir como referencia para otras instituciones del país. Dentro de mis objetivos, mi objetivo general es determinar cuál es la etiología y las características clínicas de la epilepsia farmacoresistente en pacientes mayores de 18 años del Centro Médico Naval. Dentro de mis objetivos específicos están determinar la prevalencia de la epilepsia en pacientes del Centro Médico Naval, determinar la incidencia de epilepsias farmacoresistentes en el Centro Médico Naval, identificar asociaciones entre la farmacoresistencia y el sitio anatómico de origen en pacientes del Centro Médico Naval, analizar los factores de riesgo para desarrollar epilepsia farmacoresistente en pacientes del Centro Médico Naval y, por último, determinar cuáles son las características clínicas de los pacientes con epilepsia farmacoresistente. Dentro de mi metodología tengo mis criterios de inclusión, mis criterios de exclusión y los de eliminación. Dentro de los criterios de inclusión, pues tenemos pacientes mayores de 18 años, pacientes con persistencia de crisis epiléptica a pesar de haber utilizado al menos 2 tratamientos con fármacos antiepilépticos apropiados y adecuados. Esto apegándonos a la nueva a la definición de la Liga Internacional contra la Epilepsia de epilepsia farmacoresistente. Y por último, pacientes con expediente clínico completo. Los criterios de exclusión, pues vamos a tener a pacientes los cuales han recibido únicamente un tratamiento. Y nuestros criterios de eliminación, pues pacientes que no firmaron el consentimiento informado y pacientes que decidan retirarse del estudio. Ahora, este tipo de estudio es observacional, es descriptivo, es retrospectivo, es analítico y correlacional. Nuestra población y muestra van a ser pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de epilepsia farmacoresistente del Centro Médico Naval en un periodo de enero de 2014 a enero de 2020 con una muestra de 40 pacientes en total. Nuestra temporalidad del 2014 al 2020 está en base a que en el 2014, como mencioné anteriormente, fue el año en el que se estableció la nueva definición de epilepsia por la Liga Internacional contra la Epilepsia. Una vez aprobado nuestro protocolo de investigación por el Comité de Bioética, vamos a seleccionar a nuestros pacientes, vamos a recolectar los datos, vamos a elaborar un análisis con esos datos y vamos a interpretarlos y para finalmente elaborar el informe y el reporte final de nuestra investigación. Pues de mi parte es todo y les agradezco por su atención.